tenemos anunciado aquí un libro que yo voy a empezar a contaros dos cositas y os cuento la historia. La historia del autor, por el año 2004, después del atentado del 11M, hace más o menos 20 años, yo estaba escuchando una noche la radio y escuché a este hombre que tengo a mi derecha, que se llama Jaime Barrientos, que pedía socorro, pero no pedía dinero, pedía alimentos porque tenía en su casa recogidos 6 o 7 chavales marroquíes que les estaban pasando putas porque no podían andar por la calle porque los detenían. Más o menos. Y entonces, pues, me acerqué, llamé a la radio, me dieron la dirección y me acerqué a llevarle, pues lo que cualquiera de los que estamos aquí presentes, si lo hubiera oído, pues hubiera llevado, pues lentejas, garbanzos, una cosa que era para hacer una sopa, que no me acuerdo cómo se llama, jarira, y unas cuantas cosas más, ¿no? Y luego, pues, hemos tenido siguiendo, pues, relativa amistad hasta que un día, pues, desaparece la amistad. Luego, de repente, no sé qué estoy leyendo y veo Jaime Barrientos publica y digo, oye, pues este es mi amigo. Y entonces, pues bueno, pues os cuento que Jaime Barrientos dice que de pequeño quería ser rey, pirata, empresario, mendigo. Al final optó por ser periodista, porque era la profesión que le permitía cumplir ese sueño infantil de ser cada día alguien distinto. Ha pasado por todos los estratos del periodismo, desde sus comienzos en Sábado Gráfico hasta dirigir publicaciones como El Diario de Elche o la revista Viajeros. De igual forma, fue jefe de la redacción en Córdoba Internacional de Televisión. Como reportero de guerra, profundo conocedor del mundo árabe, cubrió las dos contiendas de Irak por medios como Tiempo, Interview o El Mundo. En la actualidad dirige Radio Ya. Es el programa Departamento de Asuntos Absurdos y colabora en el espacio Misterios on Air, que no sé qué es eso. En Radio TV, emisora esta, en la que también dirige el programa Con Alegría y Buen Humor. Bajo el seudónimo de Jaime Norman, con el que firmaba sus predicciones astrológicas en El Mundo, publicó el horóscopo chino en 1995 con su nombre Profecías para un futuro incierto. En el 2011, Juguetes rotos, El precio de la fama, en 2014, y Opars, Objetos fuera del tiempo y lugar, en 2018. Preside la ONG Alcoraín, acoge, reeduca e inserta, dedicada a jóvenes inmigrantes, y ha recibido la medalla de bronce de la Cruz Roja y la Pluma de la Paz que conceden Mensajeros de la Paz. Hay una cosa que no ha puesto aquí, pero yo me voy a permitir lujo decirlo, porque yo le pregunté de qué vivía, y dice, pues mira, en estos momentos, para poder hacer estos trabajos de tipo documento que puedes ofrecer a una revista, irte por ahí, hacer todas estas historias, pues necesitas primero invertir, no tienes dinero. Dice, pues haciendo horóscopos para revistas por ahí. ¿Cómo? Haciendo horóscopos, eso que te dice que vas a ser muy feliz y demás, ¿no? Y luego, a su derecha, y antes de que se me olvide, porque no figura en su biografía, bueno, está don Jesús Moreno Sanz, a la persona a la cual tengo el privilegio... Eso del dog. No, es que es don Jesús Moreno Sanz. Persona a la cual tengo el privilegio de haber sido alumno suyo, no alumno aventajado, alumno privilegiado, de haber disfrutado de sus maravillosas clases magistrales. A ver, porque tiene un historial muy largo. Bueno, es licenciado, no voy a decir cuándo nació. Es licenciado en Filosofía, en Ciencias Políticas. En 1949. Es que tampoco lo he dicho antes cuando nació. En Sociología, en Historia Moderna y Contemporánea, y ha sido profesor de la UNED entre 1984 y 2018. Historia de la Filosofía, Antropología, Historia de los Sistemas Sociales e Historia de las Ideas y Políticas. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversas instituciones españolas, europeas, asiáticas, africanas y americanas, en especial entre 2008 y 2017 en la USAN, que es la Universidad de San Martín de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, y en otras universidades argentinas, donde impartió cursos sobre María Zambrano, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, Luis de Massignón, Historia de las Ideas Políticas y Liberación y Libertad de Spinoza. Es crítico literario, filósofo, poeta,
Entre sus libros figuran Encuentros sin fin, El Logos Oscuro, ambos sobre María Zambrano, de cuyas obras completas es director. Entre 2011 y 2018 han aparecido los volúmenes 1, 2, 3 y 4 en 2 tomos y 1, 2 y en el 6º tomo. Edición de las obras de Luis Massignon, Ciencia de la compasión, Palabra dada, Edith Stein en compañía, Las vidas filosóficas entrecruzadas de María Zambrano, Hannah Arendt y Simone Weil. Esto lo vi yo en un programa, en el Retiro. Sí. Y entre sus diversos poemarios, Región Arena, es autor de Luis Massignon y la hospitalidad del extranjero, y es premio Andrés Bello López, que lo concede en las naciones Venezuela, Argentina y España por su labor y difusión y trabajos conjuntos con estos países. Y tenía yo que decir algo y se me ha olvidado. Que no es mentira. Asistir a sus clases, he dicho que he tenido el privilegio de asistir a sus clases. Lo primero que dijo el primer día de clase es que mientras él daba la clase no le interrumpía nadie. Que luego, después de la clase, se quedaba con nosotros a explicarnos lo que quisiera, como así sucedía. Y en más de una ocasión, pues hemos tenido algún extraordinario de quedar algún día fuera del horario escolar, fuera del horario académico, en alguna cafetería, estar ahí 3 o 4 horas discutiendo y debatiendo con él. Es un gran conversador, es una extraordinaria persona y es un lujo para nosotros. Yo me gustaría que un día, y si nosotros nos animamos, nos hablase de María Zambrano. Sería una jornada específica acerca de María Zambrano. Porque os voy a decir un disparate. Yo estoy a punto de conseguir que viniese Pilar Bardem. Luego ya la mujer cayó malita, que iba con el respirador aquel, para haber puesto la película de Querida María, que versa sobre María Zambrano. María Querida. Bueno, María Querida, perdón. Que eso tiene que dejarme que les diga que en contra de mi opinión, García Sánchez, que era muy amigo de él, y bueno, yo participo en la película y triunfo en Hollywood, debidamente, hago de mí mismo, es un lujo, hago de mí mismo. Bueno, y entonces, yo era muy amigo y soy muy amigo y la quiero muchísimo, Marisa Paredes, y inicialmente era Marisa Paredes la que iba a hacer, como Marisa Paredes hizo una representación de la tumba de Antígona, la podéis localizar en internet, es maravilloso, una cosa soberbia, el final de la tumba de Antígona de María Zambrano. Bueno, entonces iba a ser Marisa Paredes, pero me llama un día José Luis García Sánchez y dice, oye, no, Marisa, no. Yo creo que es que no se atreve, pero se ha escudado en que dice que no, que es muy poco dinero, y ella no es nada pesetera, Marisa Paredes, y me extrañó. Bueno, el caso es que dice, Pilar Bardem, digo, no me jodas. Pero si Pilar Bardem es una mujer grande, fuerte, y María es un pajarito, ¿cómo? Es que no. Bueno, pues ya empieza la película. Yo entonces no la conocía, me hice amigo después. Y voy a donde el piso, que sé si estaba muy bien localizado, aunque estaba muy lejos del piso real, que le busqué yo aquí en Madrid a María Zambrano, frente a la bolsa. Pero buscaron un piso que, bueno, estaba muy bien. Voy al piso y ponen un vídeo allí de Pilar Bardem. ¡Ostras! Era María Zambrano. Se había transmutado. Y entonces me acuerdo que me fui a una floristería donde yo estuve mucho tiempo de director del Centro de las Letras y donde yo mandaba, que las pagaba yo, pues flores a quien a mí me parecía, hombres y mujeres, escritores, escritoras, bueno, y le mandé unas rosas amarillas, que eran las rosas que más le gustaban a María. Y le puse además Eureka. Ahí, Eureka, bueno, lo he encontrado, lo de Arquímedes. Y luego le dieron el premio a la mejor actriz por la película en el Festival de Cine de Valladolid, y entonces yo la dije, amiga, ¿qué te dije? Eureka, ¿no? Sí. Bueno, perdón mi intervención aquí. Bueno, vamos a empezar con el yo al final os digo yo lo que me dijo Pilar
cuando le dije de poner la película, ¿cómo era el título? ¿Cómo era el título? María Querida. María Querida, y que iba a venir Jesús, lo que me comentó. Pues oye, acabáis de tomar, no habéis tomado posesión de vuestra casa nada más llegar. Esto, la mesa es rectangular, pero hacer caso como si fuese nuestra camilla. Y estáis en vuestra casa, estamos encantados de que estéis. Y nos hubiese gustado que se haya ido más gente, pero peor para ellos. Nosotros vamos a disfrutar de vuestra presencia y podéis repartiros el tiempo como, o hacerlo como queráis vosotros. Hablas tú, habla Jesús, os quitáis la palabra, os la devolvéis y hacéis lo que queráis. Bueno, empiezo yo a hablar de mí. Bueno, yo quería hacer antes una anotación. Yo en realidad llevo gafas. Lo que pasa es que no me las pongo porque la gente me da miedo. Entonces, así lo veo borroso. Entonces, hay dos cosas absurdas en esta vida, que es un espía sordo y un periodista tímido. Entonces, yo soy la segunda parte. Entonces, espero no trabucarme y bueno, y procuraré no mirar mucho. Muy bien. Bueno, yo le comentaba ahora a Jaime que yo inicialmente me pidió, cuando me dijo que, bueno, tendría yo que hacer ahora la presentación del amigo Alfonso, el gran sindicalista de la UNED, y bueno, pero sí quiero, bueno, fue una gozada mía tenerlo a él de alumno, dígase así. Bueno, a mí cuando me propuso esto, porque me dijo que estaba leyendo un libro y que se acordaba mucho de mí, de las clases y tal, bueno, y de los líos donde yo les metía y lo que les decía, digo, no, yo les daba una metodología inicial de cómo iban a ser más clases y les voy a decir, digo, vamos a ver, yo me voy mucho por los cerros de Úbeda, pero yo creo que es que además solo por los cerros de Úbeda es donde se encuentra la sabiduría y la filosofía, por lo tanto, que luego otra alumna posterior me decía, dice, no, es que abre 1000 ventanas. Bueno, a ver, ¿en qué ventana estamos ahora? Bueno, pues sí, yo abría muchas ventanas de propósito. Bien, yo inicialmente, cuando me propuso, le dije que no. Le dije que no porque yo me encontraba muy mal, se había muerto un hermano mío, estaba en una crisis personal muy severa y además había decidido no asistir a ningún acto público. Estaba hasta las narices ya de los actos públicos, que en general son pura vanidad, y entonces ya no. Me habían obligado a dejar la UNED, que era lo único, fue obligado. Además, luego lo hemos ganado a posteriori, pero inicialmente, pues un buen día del año 2019, me parece que fue, que había una ley que podíamos seguir hasta los 72 años. Y entonces tenía 68, sí, pues 68, 69 estuve. Y un buen día llego a principio del curso y doy mi clase y cuando salgo de clase me dicen que no, que nos echan. Bueno, que si quiero seguir dando clases estuve tentado. Pero bueno, el hecho es que nos echaron, fue además alevoso, fue una rebelión de los jóvenes que nos echaban a los viejos y luego lo hemos ganado jurídicamente. Una amiga mía que lo ha llevado, lo ganó, bueno, pero yo ya no volví a dormir. Entonces, bueno, yo a partir de ese momento decidí no hacer ninguna comparecencia pública, seguía con las obras completas, he dejado las obras completas de María Zambrano, porque es un mundo que odio, amo enormemente a María Zambrano y a su escritura, pero al zambraneo lo odio. Es decir, es horrible, es un juego de arribistas impresentables, dicho así, claro, bueno, ya no digo más. Y por lo tanto me pidió en ese momento, y luego el COVID y tal, y que yo fui feliz, porque fui feliz porque he decidido que mi vocación es de ermitaño, y ya está. Y entonces yo vivo en una casa que tengo que pagar, las afueras de pagar, y como dice Alfonso, muy fea por fuera, muy bonita por dentro, pero también es bonita. La hizo un gran arquitecto, Fernández Alba, que es el maestro de Moneo, es para mí el mejor arquitecto de este país. Difícil luego de trato, yo también soy difícil de trato y acabamos como Rosario de Oro. Pero bueno, ahí tengo mi casa y ahí me las den todas.
Y entonces, pues yo no quería, y le dije que no. Y luego empecé a acordarme que yo a Jaime, pero coño, si yo a este hombre le conocí presentando un libro mío, que ha sido mis tres amores filosóficos, para que me sitúen, son primero Spinoza, Baruch Spinoza, el gran filósofo de origen español, del siglo XVII en Ámsterdam, que es ahora que está sucediendo este horror en Gaza. Él fue el primer judío en decirle la verdad, yo soy judío, en decirle la verdad a los judíos. Pero ¿cómo que elegidos de Dios? Nosotros somos tan elegidos de Dios como los chinos. Dice, y nosotros, perdón la expresión, pero es así. Somos elegidos de Dios, perdón otra vez, pero por el pito. Es decir, pero nada más. Igual que los chinos por la coleta. Dice, ahí está toda la elección divina. Bueno, ha sido el primer judío que, y vuelvo a decir que yo, y además corroborado, genealogía, soy 2 cuartos de judío, 1 cuarto de árabe. Mi primer apellido es Moreno, como todos los morenos, pues es una ascendencia árabe. Y luego después Sanz, que, claro, Sanz es un apellido muy odioso, porque en lugar de Sánchez, que son los hijos nobles de los Sancho, pues los Sanz son los hijos innobles, es decir, de judías. Son hijos, sí, es decir, son los hijos apócrifos, en fin, bueno. Pero nunca he hecho nada de ser ni judío ni nada. Por suerte en este país ese problema no le tenemos. Tenemos otros muchos, pero no es el mestizaje. Bueno, pues digo que ahora, con este horror en Gaza, pues he de mencionar a mi segundo gran amor, que es Massignon. Louis Massignon ha sido el más grande intelectual del siglo XX. ¿Le conocen ustedes? Seguramente no. Bueno, pues él, que era ateo, era el más grande reconocido, el más grande islamólogo ya, siendo muy jovencito. Él se convierte al cristianismo por el padre Foucault, que ese a lo mejor os suena algo más, por el padre Foucault, que le conoció y le sentenció y le dijo que él se iba a convertir al Islam. Y es verdad que él se convierte en realidad al Islam porque a él le meten preso, le van a matar, había decidido suicidarse porque estaba haciendo un trabajo de campo en Irak, un castillo de Irak, tal, y le cogieron preso los turcos, todavía estoy hablando de 1908. Le cogen preso porque le acusan de espía. Y lo era. Y después lo va a decir que sí, que era un espía francés. Es decir, que estaba pagado por el gobierno francés y le van a matar. Bueno, y entonces él en el momento, en uno de mis libros, bueno, yo he traducido como 5 veces un texto que es prodigioso, de cuando él se convierte. Lo que cuenta es verdaderamente una visión divina que él ve que le viene por el padre Foucault y que se remonta a los sufíes del siglo X, de uno de los cuales le voy a leer aquí el texto, porque, y esto hila con cuando empiezo a pensar en decir que sí, a presentar este libro, que es cuando me doy cuenta que el centro de este libro son los yesidíes, que es el gran descubrimiento de Massignon. Es decir, los yesidíes, a principios del siglo XX, es cuando comienza, después de esta conversión al Islam, que acabo de mencionar, no al Islam, se convierte, en realidad él menciona a Sohrawardi, el gran poeta, y de nosotros dos, un poema que acaba diciendo que llegó la aurora, y de nosotros dos, dime tú, ¿quién es el amante? Y así, bueno, es un texto prodigioso. Bueno, pues a partir de ahí, él, en homenaje porque ofrecen su vida unos árabes de Bagdad, que conocían a Massignon, ofrecen su vida por él, y es lo que le salva.
todo esto en un momento es muy escénico, pero es así. A Masignon hay que creerle porque era la veracidad absoluta. Que hay un momento en el cual él lo primero que recuerda es precioso, verán. Él va por Bagdad una vez buscando unas palomas mensajeras, unas tórtolas. Y entonces discute el precio con el vendedor, tal, ¿no? Y entonces dice un precio exorbitante. Y dice, es que, señor, estas tórtolas pronuncian perfectamente el nombre de Alá. Y entonces él, muy irritado, perfectamente ateo en ese momento, señor, las tórtolas no. Y entonces está él pensando cómo se va a colgar y cómo va a rasgar sus vestiduras para colgarse de la reja, y se posa una tórtola que comienza a zurear Allah, Allah, Allah. Y ahí comienza su visión, que es tremenda. Todavía me emociono al decirlo. Da fe de que lo que está diciendo es verdad, da fe de su propio lenguaje, que es algo también, Jaime, que me impresionó de este libro. Tiene muchas imperfecciones lingüísticas, y yo se lo dije a él, y de correcciones necesarias, que voy a hacerlo y me presto, pero tiene una veracidad escrituraria total. Se nota mucho. Es decir, Pío Baroja, otro que tal baila, pues es la incorrección del castellano, le importa un bledo la sintaxis, hace lo que quiere, pero es de una veracidad absoluta. Bien, pues contaba esto de Masignon porque es el momento en que a su vez yo voy pensando en que sí voy a presentar el libro. Entonces le llamo, cuando estábamos todavía pensando en que me acordé, y yo le había hablado a Jaime de Masignon. Porque fue una presentación de una de mis traducciones de Masignon. Me parece que fue Ciencia de la Compasión o Palabra, uno de los dos. Yo le dije, mándame el libro. Yo no sé si cuando lo lea te diré si lo presento o no lo presento. Si no me gusta, no lo presento. Y entonces, para mi sorpresa, claro, sabía ya esto de Masignon, que habíamos estado hablando, que yo le había dicho, esto es una muestra de la hospitalidad como la pide Masignon con estos chicos árabes, porque fue Masignon, claro, mi libro, que yo le regalo ahora a Jaime, pues se llama Louis Masignon o la hospitalidad al extranjero. Porque ese texto maravilloso que les he dicho comienza diciendo: el extranjero que me visitó una tarde de mayo en el TAC, en verdad, y a partir de ahí empieza a hablar del extranjero, que obviamente es Dios. Pero para Masignon Masignon ha sido gran hospitalario para todos los árabes. Y a partir de ahí él rompe absolutamente con todo prejuicio burgués, que dice él, y se la carga en Francia. Para que lo sitúen, Masignon es el verdadero Lawrence de Arabia. Si hay dos películas monstruosas, buenísimas las dos, pero falaces, son Éxodo y Paul Newman, y contando del revés toda la historia, que estamos viendo su resultado ahora en Gaza, es decir, cómo acogen los palestinos a los judíos, rusos en principio, luego alemanes, de Azerbaiyán, de distintos sitios, y van allí colonos que empiezan a volverse violentos, los colonos, y lo que siguen haciendo ahora, y les matan y hacen atentados, y cantidad de jefes que hemos conocido de Israel éramos auténticos terroristas. Llega la declaración Balfour, y voy a contar la historia más fuerte que hay porque se hicieron íntimos amigos. Me vas a perdonar, pero voy a hacer una umbralada. ¿Cuándo hablamos de mi libro? Ahora mismo, ya está. Simplemente para decir, tienes razón, tienes toda la razón. Bueno, esto era por situar a Masignon, María Zambrano, y ahora van a ver, y su libro. Y entonces llego a un tercer punto importantísimo, que es el padre Silva.
decir, el padre Silva, con el que yo estuve 2 años en la ciudad de los muchachos, con 15 años, y luego con 16 en el propio circo de la ciudad de los muchachos. Y entonces cuando ya llego, esto ya fue después de decirle a él que me mandara el libro, cuando llego ahí digo, bueno, entonces ya le llamé y le dije, sí, presento el libro. Bueno, pues presento el libro. Massignon, María Zambrano, en Filosofía y Poesía, pone una cita inicial que curiosamente se la quitan. Solo aparece en la primera edición y luego en las obras completas la he recuperado yo. Y es como van a ver, es la cita que hace de Massignon hablando de Aljalás. Aljalás es un gran místico del siglo X, y que aparecen los yesidis. Entonces lo voy a leer. Aljalás, siglo X. Aljalás pasaba un día con sus discípulos por una de las calles de Bagdad cuando le sorprendió el sonido exquisito de una flauta. ¿Qué es eso?, le pregunta a uno de sus discípulos. Y él responde, es la voz de Satán, que llora sobre el mundo. Satán llora sobre el mundo porque quiere hacerlo sobrevivir a la destrucción. Llora por las cosas que pasan, quiere reanimarlas mientras caen y solo Dios permanece. Satán ha sido condenado a enamorarse de las cosas que pasan y por eso llora. Bueno, es el poeta. Para María Zambrano es el poeta en filosofía y poesía, que está enamorado. Bien, este es el personaje central del libro, oculto, en realidad, oculto, pero es el imán, y que hemos hablado, bueno, que este libro es el volumen 1 de una trilogía. Que dígase rápidamente, y utilizando, que es lo que más me ha fascinado del libro, es cómo cumple, que él a lo mejor no tiene ni idea de lo que voy a decir, da igual, bueno, más verdad todavía. Northrop Frye, un gran crítico, dice que toda la simbología, todos los arquetipos, todos los mitos son muy pocos, son muy poquitos, casi tan poquitos en Occidente como 2. La diosa blanca, del cual hay un libro maravilloso que aparece en su libro, la diosa madre, y que yo ya de entrada pues le lanzo el reto, digo, bueno, yo quiero verla en el volumen 2, cuando aparezca. No voy a contar el libro porque me parecería fuera de lugar, lo lean, pero naturalmente el libro es el mal Lucifer, es decir, el que aparece en Lord Byron, siguiendo esta imanología que hace Northrop Frye, que dice, bueno, en realidad hay dos grandes mitos, uno materno y otro paterno. Tienen razón las feministas. El ocultado es el materno, la diosa blanca. Para los judíos, Lilith. Y Lilith es el diablo, la diablesa. Y para los yesidis. Y el Dios Padre. Y el Dios Padre se ha apoderado de todos los mitos. Y todos los mitos son de descenso o de ascenso. En esto es paradigmático este libro. Es decir, ¿cómo mezcla el descenso a los infiernos de Ismael, el protagonista, pero que a su vez se va convirtiendo, no cuento final, pero el final es cuando él ve que ha descendido y además, de hecho, saca, esto sí lo voy a contar, saca la espada de Alejandro, es el poder, saca la espada de Alejandro de un pozo. La simbología está clarísima. Bien, esta simbología, en algunas cosas, él es bien consciente, y donde dice las lecturas de Ismael, tal, pues no las voy a recorrer todas, pero pues sí, lo va diciendo. Pero sobre todo hay uno que lo mencionas, que yo recuerdo ahora menos, Dostoyevsky. Pero Dostoyevsky está en el trasfondo y sobre todo está la figura Dostoyevsky y Balzac, que son los dos
que mejor recorren en toda la literatura, pero hasta el día de hoy, para mí, y para Northrop Frye también. Los que mejor recorren, junto con Víctor Hugo, claro, Los Miserables. Los paralelismos de este libro, sí, que haya ni asomo de plagio de ningún género, pero con Los Miserables son estupendos. Es decir, Ismael, y esto sí, voy a leer la cita de Dostoyevsky, donde él dice, que está, Dostoyevsky tampoco sabe esto de que él él escribe honradamente lo que cree que debe escribir, pero, y luego vendrá Northrop Frye y dirá, claro, Dostoyevsky es una de las claves como es Proust. Bueno, Dostoyevsky, en El Idiota, Dostoyevsky sobre el idiota. El Idiota es la novela que más conmovió a Nietzsche. Cuando Nietzsche leyó El Idiota, se le cayeron todos los palos del sombrajo. Claro. Bueno, pues en El Idiota dice: la principal idea de esta novela es retratar a un hombre positivamente bello. Esto es Ismael. Y lo es incluso, y se regodea con todas las ironías del mundo. Yo ahora cuando ha llegado le he dicho a ver qué color tenían los ojos, porque los ojos, que son un arco iris de Ismael, son el símbolo precisamente de esto. Un hombre positivamente bello. No hay nada más difícil en el mundo, en especial hoy. Todos los escritores que han intentado presentar lo positivamente bello siempre han abandonado la tarea, porque es infinita. Lo bello es un ideal, y este ideal, sea nuestro, se refiere a Rousseau, o de la civilizada Europa, dista mucho de haber sido elaborado. Solo hay una figura positivamente bella en el mundo: Cristo. De modo que el fenómeno de esa figura ilimitada e infinitamente buena es en sí misma un milagro infinito. Solo diré que de las figuras bellas de la literatura cristiana, la más completa es la de Quijote. Pero solo es bueno porque al mismo tiempo es ridículo. También es ridícula la figura de Pickwick de Dickens. Concepción infinitamente menor a la de Don Quijote, pero aún así enorme. Y esa es la única razón de que triunfe. La compasión hacia el hombre bello, que es ridiculizado y que no tiene conciencia de su propio valor, despierta la simpatía del lector, y esta capacidad de despertar compasión es el secreto del humanismo. Jean Valjean, de Los Miserables, el personaje central de Los Miserables, Jean Valjean constituye otro poderoso intento, pero despierta la simpatía por causa de su terrible infortunio y de las injusticias que con él comete la sociedad. Bueno, yo tengo aquí anotado, no las voy a seguir, todas estas figuras, la estirpe de Ismael, la estirpe de los hombres o andróginos. En el caso, por ejemplo, de Virginia Woolf, es maravilloso el Orlando, que se convierte es un hombre que se convierte en mujer, de buen hombre-mujer, de una actualidad absolutamente radiante. La ironía máxima es la de Víctor Hugo, que a Jean Valjean le hace cambiar el nombre por Madeleine, es decir, la Magdalena de Cristo. Claro. Bien, pues ese es el contexto en el que está Ismael Alcázar de Locke, de Beride, que es un mestizo bueno, yo esto se lo... Ya déjame casi que lo explique yo. Que lo diga, porque es una pregunta lo que yo le voy a hacer, que es la presencia de Mohamed, ¿cómo es? Que tú le citas, Chukri. Mohamed Chukri, y le paso ya a él. Y lo único que diré, bueno, pues, ¿cuál es el género de esta novela? Pues es una novela policíaca, es una confesión, su género literario es lo que el propio Víctor Hugo decía, una novela total, donde todo puede expresar todo. Bien, pues mi pregunta es sobre Chukri.
Porque Chucri, como el personaje de esta novela, a los 11 años abandona su casa, se va a convertir en el escritor más formidable de Marruecos y va a conocer a Bowles, va a conocer a Tennessee Williams, en fin, pero va a tener una vida muy agitada en Tánger, como tiene en Madrid. Y entonces pues sí, tengo un interés especial en que me digas, yo no he leído, sé de Chucri, pero no le he leído, sé que tradujo a Becker y tradujo a Lorca, pero no, sí, la incidencia que para ti tuvo Chucri, porque tú dices que es la única excepción que hay en la escritura marroquí de ocuparse de los niños de la calle. Y ya te paso. Muchas gracias. Pues yo no sabía que había tantas cosas en mi libro. Eso que tiene 600 y me he saltado muchísimo. Y bueno, ha dicho que esta es la primera parte. En realidad es una trilogía, pero aquí está la primera y la segunda parte. En la tercera, que además están claramente diferenciadas, sí. La primera es la historia de los niños de la calle, la segunda ya es una novela de viajes, la búsqueda de un tesoro, pero la primera parte es la historia de un niño hijo de unos terratenientes rifeños. Los bereber no tienen nada que ver con los árabes. Y bueno, pues por una serie de circunstancias se convierte en niño mendigo en las calles de Marruecos. Y entonces aquí, bueno, yo soy periodista, he viajado, estoy especializado en el mundo árabe, he ido más de 28 veces a Marruecos, he estado en las 2 guerras del Golfo, he estado en la Libia de Gaddafi y tal. Entonces, lo que quiero decir es que sé de lo que hablo, tanto en el mundo árabe como en el caso de bueno, este niño pues se convierte en niño mendigo en Marruecos, que es donde aquí aparece Mohamed Chucri, que bueno, a los franceses siempre les ha gustado estos escritores malditos, como André Gide, como Mohamed Chucri, que era un niño de la calle y fue poco a poco culturizándose y escribió pues eso, un libro terrible que se llama El pan desnudo, que encima lo escribió en árabe, porque si algo han hecho el gobierno de entonces Hassan II era ocultar absolutamente la realidad de estos niños de la calle. Entonces, lo curioso es que le permitieron publicarlo y además en árabe allí en Marruecos, porque los otros libros que se habían escrito sobre el tema se publicaban en Francia y en francés. Bien, esto es los niños de la calle en Marruecos. Es una realidad espantosa porque es que en los pueblos hay pobreza, pero es en las ciudades donde hay miseria, porque en los pueblos pues son pequeños, todo el mundo se conoce y mal que bien pues te dan un plato de comida. Pero en las ciudades, ya sea en Irak, ya sea en Marruecos, los niños de la calle, hay otra cuestión. Cuando hay mucho de una cosa, no la valoras. Entonces, en Marruecos está prohibida la contracepción, está prohibido el aborto, con penas de cárcel, y entonces no hay planificación familiar, no hay jubilación como tal, con lo cual tienes que tener muchos hijos para que por lo menos a uno le vaya bien y cuando eres anciano que pueda ocuparse de ti. Entonces, pues así como la casa es de las mujeres, la calle es de los hombres, de tal manera que efectivamente la mujer no sale más que a la compra, pero el hombre no está nunca en casa, sale por la mañana, en el caso de los niños, salen por la mañana desayunados o no, y no vuelven hasta por la noche. Y se tienen que buscar la vida. Es muy habitual familias con entre 6, 9 y 10 hijos. Antes más, ahora menos.
había una gran mortalidad infantil y pues estos niños, eso lo que decía, cuando hay mucho de una cosa, no la valoras. Entonces, estos niños, aparte hay otro problema con ellos. Cuando hubo una cosa que se llamó la revuelta del pan en los años 80 en Marruecos, hubo la policía de Hassan II, mató indiscriminadamente y mató niños. Entonces, toda Europa y sobre todo Francia, pues se puso en contra de él y dijo, ¿qué es porque son menores? Bueno, pues a partir de ahora, con 16 años, ya son adultos. Y de hecho, a día de hoy, todavía con 16 años, se les juzga como adultos y van a cárceles de adultos. Entonces, este niño, mendigo, de repente, tiene un maestro que le enseña y también hay, por una serie de cuestiones, se olvida, tiene una amnesia total y cuando recuerda todo lo que le ha pasado, lo único que quiere es ir a Europa. Porque es que además este niño tiene diferentes orígenes. Su abuela es francesa, su madre es española, su abuelo es rifeño y tiene también orígenes árabes, con lo cual pues esto le hace tener una mezcla de orígenes que luego se refleja en los idiomas que habla. Y claro, para poder ser un libro necesita verosimilitud. Entonces, a este pobre niño, de vez en cuando, como es un niño de la calle, pues para que pueda tener cierta cultura, pues lo enfermo, lo meto en hospitales para que ahí le dé tiempo a leer. Entonces, porque claro, por ejemplo, en la primera parte no hay casi diálogos, porque es que es muy difícil repetir los diálogos infantiles, porque utilizan muy pocas palabras y eso daría pues idea de pobreza de lenguaje. Entonces, cada cierto tiempo eso hace a este pobre niño que le pasa de todo, pero todo real, o sea, todo está basado en las experiencias que me han ido contando los chicos que han vivido en mi casa, porque, bueno, ahora hago uno de estos paréntesis que a ti te gustan, es que eso, yo llevé la propaganda, yo llevé el primer gabinete de prensa de la mezquita de Estrecho y cuando llegó el primer niño de estos solos a España me dijeron, bueno, a Madrid, ¿qué hacemos con él? Y dije, bueno, pues no sé. Entonces investigué y lo llevé a la policía de menores, al Grume, y de allí lo llevaron a una residencia infantil. Y a partir de ahí, pues ya se corrió un boca a oreja por el cual cada vez que venía un niño a Madrid me lo traían a casa y si era menor lo llevaba a la policía para que lo llevaran a un centro de menores. Hasta tal punto que hubo un momento cuando yo vivía en Torrelodones que la Guardia Civil vino un día muriéndose de risa diciendo, Jaime, tenemos aquí un niño que dice que viene a la calle Jaime Barrientos. Y entonces, claro, venía con un papelito y eso y mi nombre. Entonces, bueno, yo empecé a ser un referente para ellos y estamos hablando de los años 90, cuando empezaron a venir estos niños y de repente, y aquí hago otro inciso, de repente, pues los avispados de siempre descubrieron que estos niños, a los que ahora llaman menas, en realidad eran unas auténticas minas y se han hecho grandes fortunas a costa de ellos, los que yo llamo organizaciones sinónimo de lucro. Entonces eso, de repente salieron como setas y se preocupan mucho por estos niños porque reciben grandes subvenciones del Estado, pero cuando cumplen 18 años dejan de recibir estas subvenciones. Entonces, esta preocupación que tienen por estos niños, porque no se los devuelva a su país de origen, que allí son niños pobres, pero con su familia y su entorno, no quieren que los devuelvan porque entonces se les termina el chollo.
pero cuando cumplen 18 años, como ya dejan de recibir la subvención del Estado, pues los echan a la puñetera calle, sin papeles, sin dinero, sin trabajo y sin familia. Entonces no les quedan más que 3 soluciones: o vender drogas, o prostituirse, o robar. Y las 3 terminan generalmente en la cárcel o en la muerte. Entonces, bueno, esto es lo que le pasa a este niño cuando llega a España. Primero se convierte en niño ladrón, luego se convierte en adolescente chapero y, bueno, luego degenerando, se convierte en periodista. Y es cuando ya da el salto a Irak, y ahí viene ya la segunda parte de la novela, que es ya en Irak. Alguien le habla de la espada de Alejandro y que quien la encuentre dominará el mundo. Entonces, bueno, ya empieza la segunda parte, que es eso, ya es una novela de aventuras en la que pues eso, se encuentra con los famosos yezidíes, y previamente en su etapa de adolescente chapero, pues entra en contacto con la alta sociedad española y bueno, pues lo llevan a lugares como París, Venecia, se recorre media Europa, y entonces es un poco como Don Juan. La historia del colegio, sí, está muy bien, cuenta eso. Lo de la enseñanza de Summerhill, el colegio fijo. Bueno, sí. Donde le lleva el padre. Sí, es que va eso es buenísimo. A un colegio que es un trasunto de un colegio en el que yo estuve, que es el SEC, el San Estanislao de Kostka, que era un colegio en mi tiempo para golfos ricos y para hijos de diplomáticos y tal. Entonces, en ese colegio pues te daban un leve barniz cultural para que no solamente para que entraras en contacto con otros niños de tu misma clase social, sino para que luego te dieran eso, un baño cultural, para que pudieras estar en reuniones sociales y dirigir las empresas de los padres. Y entonces, pues allí eso entra en contacto estamos hablando de un niño que ha sido mendigo, que recogía la comida de los cubos de basura, y de repente eso se encuentra con un nivel de vida increíble. Y bueno, ya, con tanta calle como tenía, no aguanta eso, y entonces se marcha. Y luego cae, yo pertenezco a la generación del descontrol, bueno, yo la llamo así, la de los años 80-90, en la cual lo único democrático que hubo en este país, realmente democrático, fue la heroína, que pegó arriba, en el medio y abajo. Bueno, mientras pegó arriba, pues se solucionaba robando la plata de las familias y las joyas de la abuela. Pero cuando llegó ya a la clase social más baja, a Vallecas, y sobre todo a los gitanos, destrozó completamente el sistema de patriarcado gitano, por ejemplo. Y bueno, pues todo eso también se cuenta en la novela, cómo era el mundo de la drogadicción, y ahí es donde ya cae en la prostitución para pagarse su droga. Y luego, bueno, pues afortunadamente él sí pudo salir de esa vida, y entonces es cuando ya pasa primero como fotógrafo. Bueno, que es que en España, hasta hace bien poco, en prensa, los redactores meaban colonia, porque eran universitarios, mientras que los fotógrafos generalmente empezaban como chicos de los recados, como botones, y de ahí pasaban al laboratorio, y los jefes de laboratorio les iban dando las colas de los carretes, y poco a poco pues se convertían en fotógrafos. Entonces este chico así es como entra en el mundo del periodismo,
y de ahí pues pasa a ser reportero, y como habla, claro, como habla árabe, como habla francés y habla rifeño, entonces lo mandan a Irak a que cubra la Primera y la Segunda Guerra del Golfo. Que bueno, lo que nos han contado no tiene nada que ver con la realidad. Los norteamericanos descubrieron con la guerra de Vietnam que no se podía dejar sueltos a los periodistas porque grababan cosas que no tenían que grabar, como por ejemplo la famosa imagen de la niña esa con toda la espalda quemada en el napalm, y entonces se inventaron en la guerra de Irak el periodista incrustado, que iba con el ejército americano y solamente sacaba lo que quería el ejército americano. Bueno, aparte, a mí se me cayó el alma a los pies porque yo tenía una idea muy romántica sobre los corresponsales de guerra, y quitando algunos, muy poquitos, el resto se limitaban a estar en el hotel y a esperar el briefing del militar americano de turno, y no salían a la calle para nada. Digo que hay excepciones, pero eran las mínimas. Y entonces hay una cosa, como por ejemplo, que cuento, que es el asedio de Faluya, que fue un asedio absolutamente medieval, solamente comparable a lo que está pasando ahora en Gaza, de la cual no hay imágenes, ni se sacaron muertos, ni en esa guerra, tanto en la primera como en la segunda, no hay imágenes de muertos. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, los norteamericanos, los iraquíes habían puesto unos muretes de arena, pues iban con bulldozers los americanos y los enterraban vivos debajo de la arena. Por eso las pocas imágenes que hay son de unos militares, de unos soldados iraquíes, que os acordaréis, besándole las manos a los militares iraquíes americanos que los estaban cogiendo. Y era por el terror a que les enterraran vivos. Y luego hay una cosa, si terrible es una guerra, más terrible es todavía una posguerra, porque en una posguerra ya no hay soluciones, simplemente el sálvese quien pueda. Se vendían hasta los marcos de las puertas, se vendían a las hijas y se vendían los libros, que bueno, también otra de las cosas que pasó, el museo de Bagdad, un museo con una riqueza impresionante, porque bueno, pues era una cultura milenaria, y es curioso que estaba enfrente del Ministerio del Petróleo. Bueno, pues en el Ministerio del Petróleo había varios tanques norteamericanos protegiendo ese ministerio. Cambio, enfrente no había nadie protegiendo ese inmenso caudal cultural que había. Y primero llegaron con unos camiones, una gente rarísima, y empezaron a llevarse cosas. Luego ya el público en general ya arrasó con lo poco que quedaba, y de hecho lo único que dejaron fueron pues las estatuas que pesaban más de 10 o 12 toneladas. Todo lo demás se lo llevaron, y luego podías ver en la calle principal de Bagdad incunables y libros maravillosos vendiéndolos en la calle. Y eso sí, hubo gente que escondieron gran parte de la acervo cultural iraquí, sobre todo libros, porque cuadros no hay por su propia cultura, y protegieron parte de este acervo cultural, que luego, tiempo después, apareció en las principales salas de subasta de todo el mundo. Y pues no sé qué, pues ya se me ha terminado la cuerda. No sé si, porque claro, lo que no voy a contar es el final.
Pues eso es una novela de aventuras. También tiene gastronomía. A mí me gusta zampar. Y como buen zampón, pues también me gusta cocinar. Entonces meto algunas recetas de cocina. Y pues Que eso. literariamente es espléndido. Tus recetas de cocina es de lo mejor, Muchas gracias. porque van en francés en general y son... Sí, bueno, es como los nombres, perdona, claro, que a mí me recordó una barbaridad, y confieso que me has obligado a volverlo a leer y a encontrarme un libro también maravilloso sobre el Conde de Montecristo. Es decir, he encontrado concomitancias tremendas y sobre todo hay una, que es la mejor, digo, con carácter general, que tu libro es un diapasón. Diapasón en el sentido estricto del nombre griego. Dia, pas, a través de todo. Es decir, hay que pasar a través de todo. Sí, bueno, es que esto es lo que tú haces. Y es que hay una cosa, has dicho y tienes razón, en que el libro tiene muchas faltas de sintaxis. Me ha hecho mucha gracia. No es que falta de sintaxis, es decir, le falta una corrección última. Sí, bueno, es que le falta una corrección última. Tienes toda la razón del mundo y también me hace gracia que para mí mi escritor de cabecera durante muchos años fue Pío Baroja y bueno, también Galdós, así comprendí, por ejemplo, la historia de España del siglo XIX. Por eso, perdona, por eso le llaman de vez en cuando, con razón, que se sublevan. Yo soy un galdosiano absoluto. A mí, una de las novelas que más me han gustado, atención, que no voy a decir, Misericordia. Misericordia. Que también tiene un poco esto no, ¿cómo un poco? Todo de esto. Y bueno, todo de esto, tiene, mujer, todo de esto. Claro. Has hablado de Los Miserables y de hecho cada capítulo comienza con una frase de un escritor. Y hay una en Los Miserables de Víctor Hugo que dice, quien no ha visto la miseria de los niños no ha conocido la miseria. Y es así, entonces... Perdona que te voy a decir otra sí. Ahora vuelvo a eso porque te voy a ayudar con ese tema, pero una frase tremenda que tienes sobre la hospitalidad como magnanimidad. Esa es tuya. Tanto más noble es un ser humano cuanto mayor sea su capacidad de hospedaje, de acogida, de hospitalidad. Cuanto más vacíos estemos de nosotros mismos. Northrop Frye tiene una frase monumental y es que en el paso que él dice del descenso, como los infiernos, al ascenso, el escritor se convierte siempre en poeta. Dice, en poeta. Es decir, ya la ascensión es del poeta. Bueno, pues tú esto lo cumples a rajatabla, como a los dos. Pero, claro, de vez en cuando a los dos le llamaban, con toda la razón, garbancero. Es verdad, porque en la maravilla literaria que es Galdós, en Fortunata y Jacinta, es una novela, y además con voluntad de estilo, porque para eso le daba la paliza a su amigo Clarín, que era todo lo contrario, no, era... Bueno, yo creo que las dos grandes injusticias que ha habido en este mundo de la literatura ha sido no haberle dado el premio Nobel ni a Pío Baroja ni a Galdós, porque ya nadie, lo siento, se acuerda de Chegaray. Y bueno, lo de que no corrigiera... Bueno, pues ahora vamos a dejar de decir a mí una cosa. Pero solamente una cosa. El que no tenga correcciones también tiene su explicación. Y es que el libro me lo estaba financiando mi hermano el mayor, que es arquitecto, y está forrado. Entonces, él me iba pagando por capítulos y llegó un momento en el que me dijo, Jaime, aligera que ya llevamos mucho dinero. Se nota mucho. Y entonces eso... Claro, porque que sabes escribir lo demuestran muchas veces. ¿Sí? Yo que he leído tu libro, OPAC, es espléndido, es un libro espléndido sobre... Sí, objetos fuera de tiempo y lugar. Los ovnis, pero bueno, ese está mucho mejor escrito. Mucho mejor escrito. Ese está muy bien escrito. Y si este también, si el problema no, ahora me acabas de dar la clave, porque yo lo que sí he dicho, y lo he dicho aquí verazmente, es que le faltaba una vuelta chica. Está.
Pues Que eso hable fue este. Vamos a dejar ahora al público que haga preguntas. Sí, pero ibas a decir algo, ¿no? ¿Por qué se te olvida? No se me ha olvidado, pero es que a lo mejor Dilo. en la calle Juan Álvarez Mendizábal, a la altura del número 36, hace año y algo, se ha puesto una placa, porque ahí fue la casa solariega de los Baroja, que era un edificio de 3 plantas, donde el Baroja viejo, que era ingeniero de minas, y toda la familia Baroja estuvieron viviendo ahí hasta que la guerra, el glorioso alzamiento nacional de nuestro queridísimo señor, lo destruyó. Bueno, pues ahí se ha puesto una placa a petición de este caballero que tenéis ahí. Enhorabuena. Y además, yo empecé a leer, mi primer libro de lectura así, digamos, en serio, fue de Pío Baroja, con La Busca. Es que este libro tiene parte de La Busca, tiene parte de Mohamed Chukri, tiene también parte de eso de Los Miserables. Es. A mí me has intentado volver a leer Los Miserables, que hay que echarle paciencia, ¿eh? Que yo leí Los Miserables con 14, 15 años y ahora me he puesto el otro día, empecé a leerlo otra vez, yo me zampo y he buscado una edición buenísima, son 1200 páginas. Bueno, a mí en la primera parte, en algunos capítulos se me saltaban las lágrimas porque estaba contando la vida de estos niños, que es que además ellos no son conscientes de la dureza de sus propias vidas. Es luego, cuando se hacen más mayores, cuando se dan cuenta que la vida les ha estafado, o sea, que no les han dejado ser niños. Entonces, muchas veces se revuelven, y aquí hay otra explicación de por qué estos niños muchas veces se convierten en delincuentes. Y es que, claro, se revuelven porque no les han dejado ser niños, pero no pueden revolverse contra su religión, porque está prohibido, no pueden revolverse contra su rey, porque tiene un origen religioso, no pueden revolverse contra sus padres, porque son sus padres, sobre todo sus madres, a las que adoran además hasta bien mayores. Para ellos la madre es sagrada. Y entonces cuando se dan cuenta que la vida les ha estafado, muchas veces se convierten en auténticos sociópatas. Y eso no se resuelve en estos centros de acogida, en los cuales les faltan, los convierten en niños institucionalizados, en los que ellos mismos, lo que me decía un niño, yo le decía, con 14 años, oye, ¿por qué te portas tan bien en mi casa y te portas tan mal en la calle? Dice, hombre, o en la residencia. Me dice, hombre, Jaime, es que no es lo mismo. Tú nos abres las puertas de tu casa, que son las puertas de tu corazón. Se me pusieron los pelos de punta. Dice, en cambio allí, en el colegio, les pagan por aguantarnos. Y entonces, claro, se aprovechan, porque es que además tienen la extraña idea, muchos de ellos, de que Europa nos paga a los españoles por aguantarles. Entonces, luego también para ellos el éxito es, muchos de ellos han andado descalzos toda su vida en Marruecos. Lo primero es conseguir las zapatillas Nike más caras, y se ponen de arriba abajo de Nike, que claro, eso también crea otro problema, y es que la policía tiene un sueldo normal, y entonces a sus hijos no les pueden comprar esas zapatillas y esos chándales. Entonces, claro, se rebotan contra estos niños porque, claro, se visten robando como ellos no pueden vestir a sus hijos. Eso también es otro problema cultural y social. Y entonces, volvemos a lo mismo. Allí en su país son niños pobres, pero con su familia y su entorno. Entonces, habría que devolverlos a sus madres y a sus padres. O sea, aquí no pintan nada. Pero claro, también hay otra historia que me dijo otro niño cuando le dije, oye, pero si es que aquí muchos de vosotros no tenéis futuro. Y dice, ya, puede que aquí no tenga futuro, pero es que allí en mi país no tengo presente.
¿qué le dices? No. Yo lamento no haber conocido este libro. Yo cuando estaba yendo a Argentina, que estoy yendo desde el 2008 hasta el 2018, se lo decía a mis amigos y se me dan de la risa. Digo, yo siempre que voy a Argentina voy a la cárcel. Porque ¿a dónde iba? Es decir, inicialmente yo fui por Masiñón, rector de la Universidad de San Martín, le gustó mi edición de Palabra Dada, me invitó. Y enseguida de allí conocí que había un programa en la Universidad de San Martín con la cárcel de San Martín y empecé a ir y luego ya seguí. Y bueno, ahora cuando te estaba oyendo hablar, claro, es que es lo que pasa. Es decir, y además reinciden sistemáticamente. Es decir, gente que son maravillosas. Es decir, había un chico que yo le convencí a una dramaturga española y la escribió, luego no le dieron la ayuda, para pedir una ayuda, y me acuerdo que tuve una iluminación en el cine, porque yo le hablaba de Ángel, que es como se llama, y saliendo de la película digo, no, la llamé y digo, mira, tiene que llamarse Ángel Libertad. Bueno, ese chico era un prodigio, pero tenía un profesor que era de antropología, religión, pero teórico, y con este hizo meditación zen. Bueno, es que tiene una capacidad yo a este chico de la clase durante 4 años, y el día que me dijeron que estaba otra vez en la cárcel, y se me cayó la mano, que estaba otra vez en la cárcel y que además se había metido contra mí. Bueno, si es que yo estuve también yendo a verles, porque muchos de ellos terminaban en la cárcel, hasta el punto de que me tuve que inventar un cursillo y meterme dentro de una ONG que iba a la cárcel, porque no me daba tiempo a verles. Tenía varias en la de Calameco, sí, a Calameco, Aranjuez, me recorrí todas las cárceles. Sí, Valdemoro. Sí, de hecho es que como yo no conduzco, Guillermo, un buen amigo, me llevaba varias veces a las cárceles a ver a estos chicos. De hecho, también hicimos un viaje larguísimo a un reformatorio a llevar a un chico que estaba a 30 y pico, a unos 100 kilómetros de Madrid, y Guillermo se gastó su tiempo y su dinero en gasolina en llevar a este chico. Y eso, como no me daba tiempo a verles de uno en uno, al final, pues eso, me metí en una ONG que iba a la cárcel y entonces les daba cursillo de alfabetización. En realidad lo que iba era eso, a verles y pues eso, para que supieran que alguien se seguía preocupando por ellos. Y luego iba también, cuando iba a Marruecos, iba a ver a las familias, a llevarles pues recados de los chicos y tal, y a una madre le digo, nada, pues su hijo está bien y tal. Dice, muchas gracias, Jaime, pero sé que mi hijo está en la cárcel y que se ha portado fatal. Que ahora eso también tiene un problema que me decía un chico, claro, es que allí en Marruecos no podemos hacer lo que hacemos aquí en España, porque siempre vendrá algún vecino o alguna vecina a decirle a nuestros padres lo que estamos haciendo y se avergonzarán. Pero aquí en España dice, nadie nos conoce y hacemos lo que nos da la gana, porque además eso pasan de ser niños sin derechos a llegar a Europa, que es todo derechos. Pero claro, como nunca han tenido derechos, pensaban que no tenían deberes. Y es otro de los problemas de estos centros de acogida, que les han convertido en niños mendigos, dame, y a cambio no tienen que hacer nada. En mi casa sí, en mi casa, eso, la media era en Torrelodones, cuando estuve viviendo en Torrelodones, unos 8 chicos, lo tuve que reducir, entre otras cosas, por cuestiones económicas, a 4 o 5, y en casa las cosas se ganaban. Es decir, el que fregaba los platos no limpiaba el suelo, el que me ayudaba a cocinar no iba conmigo a la compra. Entonces, se iban ganando lo que hacían. Una pregunta.
¿Estuviste en contacto con Enrique de Castro Sí, en, claro. en donde él estaba? Sí, Porque ahí yo estuve en su casa. con Enrique de Castro y Enrique Reguera. Enrique Reguera, Sí, que era un gran filósofo y fue el primero que me descubrió, pues eso, la realidad de la delincuencia y la marginalidad. Claro, yo en casa de Enrique de Castro eran todos marroquíes. Sí. ¿sabía? Claro, es que, 7, es 8, que están a 10. 14 kilómetros de España. Entonces es eso, son, como decía al principio, son niños que salen por la mañana a la calle y entonces se van al puerto a ver si tienen suerte y pueden dar el salto. Que luego, también lo cuento en la novela, una cosa terrible, para darse fuerza se ponían hasta la bola de disolvente. Y uno de ellos me lo contó otro, que se montaban en los, bueno, algunos en los quitavientos de los camiones, pero otros en los ejes de los camiones. Entonces, uno de ellos se quedó dormido encima del eje porque estaba pasado de disolvente. Iba de vacío el camión, entonces subió varios de las ruedas y una de las ruedas le reventó la cabeza a uno de los chicos y fue el otro chico que me contó que eso que le había. A mí viendo esos pasajes tremendos que snifan pegamento, me recordó, para mí, la segunda mejor escena del cine español. La primera es sin duda la del Verdugo, es decir, atravesando de Puerta Negra a Puerta Negra, conducido el Verdugo por el reo y animándole el reo. Bueno, esa es la mejor para mí. La segunda es de Almodóvar, en que he hecho yo para merecer esto, que la actriz, ¿cómo se llama?, que trabaja siempre con Almodóvar. Carmen Maura, cuando va a la farmacia con un mono tremendo. ¿cómo? Cuando no, pero ahí también, pero sobre todo por la noche, que es una escena sobrecogedora, porque sobrecogedora y que te tienes que escojonar de la risa, las dos cosas. Que ya cuando se han llevado a su hijo, eso claro, porque vende a un niño a un dentista. Sí. Tal, y su marido, el gilipollas, se ha ido, el taxista, tal, y ella sola, el único rato que tiene de tranquilidad y placer es en una que se sienta en la que es una, que hay dos camas, una litera, tal, se sienta y empieza a esnifar pegamento mientras suena Middle de Pink Floyd, que es la música más envolvente que se puede imaginar. Es una escena tremenda. Me vais a disculpar, pero es que soy de una asociación que se llama Prostáticos Sin Fronteras. Entonces, esto que tomo, que el Warribull, que es el Red Bull de marca blanca, es diurético. Así habla él ahora. Perdonadme. Esto no se lo he visto hacer a nadie que A ver, Máximo, que tú querías decir algo. Yo no he leído ni el libro, Pero o sea, vas a preguntar. todavía no puedo. Que tú has estudiado filosofía y... Ya, pero no tiene que ver nada. Pero te ha animado a leer el libro. Sin duda alguna. Sin Te lo duda vas a alguna. pasar muy Pero bien. más en concreto de las conversaciones y de lo que está él narrando, de lo que está sucediendo con esos niños que después se convierten en mayores. Porque es que además me ha planteado un problema contradictorio mismo de las posiciones políticas que se tienen en este país en relación con toda esta problemática. Claro, el mismo autor estaba diciendo que no hay posición. había que devolverlos a los críos, porque aquí, cuando son mayores, se convierten en golfos, en ladrones, etc. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pero claro, él que tiene la experiencia de cómo están viviendo todos esos niños y dónde van luego, cuando se hacen mayores, claro, es la posición contradictoria de la propia extrema derecha. Y perdonad, es que me ha venido en esta reflexión. Hay que devolverlos. No, digo por utilizar el término político ahora aquí. No, Pero, perdona que no, si te doy pie más para lo que vas a decir. Es decir, ¿cómo vamos?
¿qué van a hacer estos chicos que están en la cárcel? Que efectivamente tiene una deuda a la sociedad con ellos, pero así sea el máximo criminal. ¿Qué van a hacer? Es como ahora en Gaza. Es decir, ¿qué van a hacer esos niños sino ser terroristas? Por supuesto. Estos cuando están en la cárcel, yo lo hablaba con este Ángel al que he mencionado, que era súper inteligente. Y entonces me decía, Jesús, pero ¿tú crees que yo tengo que estar conteniéndome para no salir cuando salga y ponerme a robar inmediatamente? Pero si todo el mundo roba. Y es verdad, todo el mundo roba. Por eso digo que es que si no hay posición política en parte alguna del mundo. Todavía en los países más ricos, bueno, hay más medios, tal, pero Sudamérica, por ejemplo. Cuba mismo, que se tantos muertos de hambre. Claro, pero en Argentina donde hay un 70% de pobreza, un 70% ahora mismo. Pero que estos chicos, claro, yo cómo les iba a decir, yo me acuerdo que a estos chicos yo trataba de serle ejemplar contándole mis pequeños robos. Cuando yo era estudiante, pues robaba todos los libros que podía. Y me acuerdo que estuve en París y en venganza, yo me iba todos los veranos, no tenía un punto duro, y bueno, y sacaba un dinero, y no me acuerdo que en París yo robé comida. Y lo robaba en venganza, por cómo me trataban, yo estaba limpiando váteres. Entonces era, claro, y me acuerdo en un sitio que estuve a punto de poner un cartel, es decir, porque eso ha sido de mis robos el único que me arrepentí, porque era un tabaco muy fino y entonces yo, pues como era tan fino, digo, en venganza yo le robé. Yo no fumaba. Mira, yo en cambio no he podido hacerlo nunca, ni robar, ni copiar en clase porque se me ponía cara de delincuente. Entonces, el profesor o quien fuera me empezaba a perseguir por yo reconozco y se lo contaba a este Ángel y a otros. Pero se lo contaba con ánimo de decirle, bueno, pero yo no he seguido robando. Y yo, pues he tenido que pasar las moradas para poder hacer una oposición y tal, y no he necesitado robar para estar, bueno. Si es para darte la razón de que si no hay política en este país, ¿qué política hay con las cárceles? Yo creo que sí que hay política. Hay política. No, política mala. Depende. No, es que la política en concreta mala y que está estableciéndose y copiándole precisamente en esa situación que plantea y que lo que había que hacer es mandarles a Marruecos, a su país en concreto. Salvo en el caso de los hijos de prostitutas, los hijos de madres solteras, porque en Marruecos y en el mundo islámico los hijos de madres solteras y los hijos de prostitutas no pueden registrarse en los libros de familia y de hecho no existen, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a nada. Esos niños sí. Y ahora es solamente una cosa para que se me había olvidado explicar, y ya que aquí en este libro pues cuento muchas cosas. Hay una cosa que no he contado, que es, Jaime, ¿por qué te dio por el mundo árabe? Entonces eso me lo preguntó Ágata Ruiz de la Prada y le dije, mira, es que hubo un momento en el que dije, quiero aprender un idioma extraño para tener más posibilidades laborales. Entonces, no sabía si el ruso... Pensé que ibas a decir, le insultaba a alguien sin que no sabía si estudiar ruso o estudiar árabe. Teniendo en cuenta que no aguanto el alcohol ni me gusta el frío, en cambio yo entonces era porrero y soy muy friolero, dije, pues voy a aprender árabe. Y entonces eso, empecé a ir... ¿El qué? El aprender árabe. Sí. Y entonces, claro, Ágata Ruiz de la Prada me dijo, cuando me di cuenta de lo que había dicho, digo, oye, pero eso no se lo digas a nadie. Y dice, ¿cómo que no? Cuando alguien me hable mal de los porros, le voy a decir, yo conozco a un tipo que encontró trabajo en la mezquita y aprendió árabe gracias a los porros. O sea que tan malos no son los porros. Yo quería hablar de sí, bueno, yo, aprovechando que Jaime había ido al servicio, quería aprovechar para decir que yo conozco a este hombre, no sé, muchos años, alguna que otra década.
y conozco su obra. Y puedo decir en favor de él que él se ha quitado de comer él para ayudar a los chicos. Y esto viene a cuento o colación de lo que decía aquí el caballero Máximo, que los españoles como tal tenemos costumbre de culpabilizarnos de las cosas. Y es verdad, vale, que la sociedad a lo mejor puede tener una deuda. Cuando digo la sociedad me refiero al mundo en general con la pobreza, porque se podía acabar con ella si quisiéramos, un plumazo además. Pero creo, y no quiero sembrar polémica con este tema, pero creo que los problemas de la pobreza, en este caso concretamente con los marroquíes, es de origen, o sea, viene de su casa y tiene nombre y apellido. ¿Hasta qué punto no se utilizan esos chicos que vienen aquí? No se tiene manga ancha en Marruecos para que vengan y generar un problema que es utilizado políticamente. Sin duda, porque a mi casa han llegado hasta gente, ahora no sé cómo hay que decirlo, pero han llegado varios que eran retrasados mentales. O sea, a esa gente los montaban en esos camiones. Y digo camiones porque los de las pateras son niños más ricos. O sea, una patera te cuesta mínimo 1.000 euros. Y ahí hay otra picaresca, que es que hay mafias que van por los pueblos perdidos diciéndoles, claro, porque dicen, joder, qué padres más desnaturalizados que dejan que sus hijos se marchen. Pero es que no es así muchas veces. En los pequeños pueblos van mafiosos diciendo, oye, mira, por 2.000 euros ponemos a tu hijo en España, le van a dar estudios, le van a dar ropa, le van a dar comida, le van a dar residencia y cuando cumpla 18 años, hasta incluso un trabajo. Entonces, claro, ¿qué padre no querría ese futuro para su hijo? Entonces, lo que hacen, ahorra toda la familia y al año siguiente vuelve el mafioso y entonces ya se lleva al niño y lo trae a España, lo deja en la calle y entonces eso que lo metan en una residencia, aunque también hay una picaresca todavía peor, que es les cobran a los padres, bueno, aparte les dicen que van a ir en un barco, no en un flotador. Y a veces lo que han hecho ha sido meterse un poco adentro del mar y volverlos a dejar en otra playa en Marruecos. Y también me gustaría que contase esto de los padres de los chicos marroquíes que te llamaban para decir a ver cuándo les bueno, sí. Dinero. Cuando yo hablaba con ellos, cuando yo hablaba con ellos les decía, su hijo ya está en una residencia y tal, y decía, muy bien, pero ¿cuándo nos va a empezar a mandar dinero? Entonces, claro, yo ahí fue cuando entendí esa frase que era lo de los niños vienen con un pan debajo del brazo. Que era eso, que era la España de los años 40, de los años 30, que era eso, el hijo como fuerza de trabajo. Entonces, lo que he dicho también al principio, tienen que tener muchos hijos para que por lo menos a uno le vaya bien y los pueda atender en su vejez, porque no hay planes de jubilación ni planes de pensión ni nada. Yo esta vez, en uso de la función que me ha tocado esta tarde, me gustó, voy a hacer un comercial. El libro vale 22 euros. Y he leído, bueno, si me corrige el que lo ha comprado. No, te corrijo. Sí. Cuesta 22 euros. Sí. No vale. Es lo mismo lo que cuesta que lo que vale. Información de la editorial. Y entonces, en este ratito, he leído en la última página una pequeña idea que quiero aportar. Que, de acuerdo, Jaime, como autor y la editorial, que el 3% de la venta se dedica a una asociación que ha promovido Jaime, acoge, reeduca
e inserta. Lo digo como somos pocos, no tengo cambio, da 25, y así ayudamos un poco más. Muchas gracias. Digo, el que quiera dar más, puede tomar nota, número de cuenta y ya está. Pero como aportación de alcohol, es que no tengo cambio. Entonces, darles Muchas gracias. Más preguntas. Que bueno, hay una cosa que eso, soy ONG, pero soy también objetor burocrático, entonces nunca he sabido rellenar papeles. Y para convertirte en ONG y empezar a cobrar subvenciones, se necesita, o sea, tienes que ponerlo en manos de una gestoría, porque es que como te equivoques en un punto o en una coma, pierdes la subvención. De hecho, el convertirme en ONG me lo hicieron un grupo de amigos como regalo de mi cumpleaños para que por lo menos eso tuviera una cobertura. Pues también es verdad que en un momento bueno, el prólogo es de Javier Urra, el que fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Nos hacemos amigos porque empezamos al mismo tiempo. Entonces, un fiscal jefe de menores un día me dijo, oye Jaime, conviértete en ONG porque es que estás en peligro. O sea, sabemos que no eres ilegal, sino todo lo contrario, no estás cometiendo ninguna ilegalidad, pero sí eres alegal porque es que no hay un tipo como tú. Entonces, haz el favor de convertirte en ONG para por lo menos tener una cobertura. Y es que es cierto que en España, según la legislación, un particular no puede atender menores. Yo lo que hacía era, me basaba en una cosa que existe en el mundo islámico, que es la acogida por motivos religiosos, que se hacía para cuando los padres se iban a la Meca, pudieras dejar a tus hijos con un vecino o con alguien. Entonces, acogiéndome a eso, fue como hasta que me convirtieron en ONG, pude solventar más o menos ese problema legal. ¿Cuántos años? 25. Bueno, creo que 25, no lo sé. Igual que digo que por casa han pasado 3.000, posiblemente sean más. Porque eso, como soy objetor burocrático, pues ni... Perdona, una pregunta, ya que otra índole. Tú a cada chico de esto lo tienes apuntado, quién es, cómo se llama y de dónde, o sin nada. No. Eso no te ha generado ningún problema de tipo... No, porque como no he cobrado ninguna subvención... No me refiero en ese sentido. Me refiero en el sentido de alguna cuestión policial. Igual que en una pensión tienen la obligación de registrar a la gente que está allí de estancia, pues no sé, entre 1.000 chicos, de los 3.000, además está mucho que Marino está en la cárcel, ninguno, no habrá algún santo, pero que alguno puede generarte algún problema y de ese problema repercutir en tu... No, porque es que también, como cuando yo empecé no había nadie, yo les llevaba al grume, al grupo de menores de la policía. Entonces, bueno, había veces que iba 3 veces a la semana y los agrupaba de 4 en 4, y a veces la propia policía me decía, oye, que estamos llenos, quédatelos unos días hasta que nos podamos vaciar y tal. Entonces, claro, la historia está en que un día fui al grupo de menores, ya llevaba unos cuantos años, y de repente pues había un policía joven que me empezó a hacer preguntas, pues eso, a mala leche. Entonces ya fui al comisario y le digo, oye, después de tantos años estamos otra vez con estas historias. Digo, mira, me ha investigado vosotros, el grupo de menores, lógicamente porque estaba conmigo. Me ha investigado el grupo de drogas por si los estaba utilizando para vender drogas. Me ha investigado el grupo de objetos robados por si me dedicaba a receptar objetos robados. No, me ha investigado el gobierno americano porque está en Irak, está en Libia y tal, y me ha investigado el gobierno marroquí por si estaba creando una célula de niños espías. Digo, ya solamente falta
que me investiguen los fundamentalistas. Levanta la vista el comisario y me dice, Jaime, no te equivoques, esos también te han investigado. Hubo un momento en el que era la persona más investigada de este mundo, hasta que de repente pues todo el mundo llegó a la misma conclusión. No, Jaime es que es tonto. Entonces eso, ya me dejaron en paz. Yo te quería hacer una pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué opinión tienes o nos puedes contar sobre las ONGs en general y el sistema de ONGs? Es muy extenso, sí, pero ya he hablado no solamente de... Ya he hablado de las organizaciones sin ánimo de lucro que viven a costa de estos niños y por eso no quieren que les devuelvan. Es que estas ONGs cobran por cada niño al mes entre 1.500 y 7.000 euros por niño al mes, dependiendo de que sea un centro de primera acogida, sea un centro terapéutico o sea un centro de reforma. Entonces, el Estado está haciendo dejación de su función social para encargárselo a empresas. Empresas que muchas veces no tienen nada que ver con el mundo infantil, sino tienen que ver con el mundo de la seguridad privada o incluso de la construcción, porque ellos se hacen sus propios edificios, se los venden se los cobran al Estado español, luego la seguridad de sus empresas también se lo cobran al Estado español y es un auténtico chollo de estos niños. Por eso decía que en vez de llamarles menas hay que llamarles minas y por eso no quieren devolverlos, porque es que dice, bueno, con 1.500 euros al mes, ¿qué pasa? ¿Que les dan langosta para desayunar, chuletones para comer y caviar para cenar? No. Es que alrededor de cada niño de estos hay un mamoneador de calle, hay un entretenedor de tiempo parcial, hay, por ejemplo, que lo vi en la cárcel, ONGs que cobraban por enseñarles cajón gitano. Entonces, hay tal chollo montado alrededor de estos niños que no me extraña que no los quieran devolver. Pero eso cuando cumplen 18 años, a la puñetera calle. Y hablando de eso, solamente una cosa. Cuando queráis dar dinero a una ONG, bueno, lo primero, poner nombre y cara. Y segundo, que sean ONGs de profesionales. Como por ejemplo en el caso de los bomberos. Los bomberos no solamente cuando van a esos países lo sacan de su tiempo libre, de sus vacaciones, sino que llevan el material que han comprado ellos y se lo dejan a sus compañeros bomberos de esos países. Entonces, ese tipo de ONGs, sí. Hay otras ONGs eso que lo único que hacen es, si ahora quieres convertirte en funcionario sin hacer oposiciones, móntate una ONG y empiezas a cobrar del Estado. Y si además es una ONG de carácter internacional, entonces ya tienes estatus de diplomático y lo único que tienes que hacer, los vi en Irak, y no me lo estoy inventando, en hoteles de 5 estrellas y lo único que hacen es ir a reuniones aburridísimas con políticos corruptos de esos países que lo único que quieren es que les des parte de ese dinero que el Estado español les ha dado a esas ONGs. Y luego todas las noches se van a las fiestas de las embajadas, que cada embajada pues tiene su día nacional, entonces cada noche se van a cenar a uno de estos sitios y luego van en insultantes 4x4 y lo que hacen es ir un día a ver a esos pobres a los que se dediquen, ya sean niños o discapacitados o lo que sea, se hacen la foto, la cuelgan en las redes sociales y si te he visto no me acuerdo. Eso es lo que yo he vivido como experiencia. Las hay que son de verdad. Por ejemplo, las de la Madre Teresa de Calcuta, en Bagdad, cuando se marcharon todas las ONGs, cuando se marchó todo el mundo en la Segunda Guerra y no quedaba allí nadie, se quedaron las monjas de la Madre Teresa con niños espásticos, enanitos, Down y tal, los que nadie quería, y ni los fundamentalistas ni nadie las tocó un pelo porque sabía lo que estaban haciendo. Sí, solamente
igual estoy No me equivocado. vas el micrófono. Solamente igual estoy equivocado, pero yo tenía entendido que a un menor no se le puede devolver. Es una de las maneras. Sí, es que esa es una de las... Pero ¿quién ha hecho esas leyes? O sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, Porque haya una ley no quiere decir que esté mal hecha. Entonces, estos niños tienen que estar con sus padres. Porque Si no, son niños pero si no, pobres. a ver, si yo no estoy diciendo eso, digo que la ley prohíbe terminantemente la devolución en caliente, adultos o jóvenes, y la devolución en cualquier circunstancia de menores. No, Un menor no se le puede devolver de ninguna de las maneras. Es la ley. En cualquier circunstancia no. Si los padres lo reclaman, Ah, no, los devuelven. claro. Pero luego aparte de eso... Pero ¿cómo le van a reclamar a los padres si de alguna manera Claro, pero es que les han además empujado el ellos? gobierno marroquí tampoco los acepta. Es decir, que entonces me parece que has dejado la sensación de que hay una serie de intereses ocultos para no devolverlos. Es que los hay. De los que han redactado esas leyes y de los que se han aprovechado de esa ley. Estoy muy de acuerdo. Pero no tan ocultos, los intereses. Yo creo que a priori, yo he trabajado con menores en riesgo de exclusión social y además muchísimos años institucionalizados. Y durante muchísimos años estos chavales, los chavales marroquíes, no estaban en España porque no había ese boom de llegada a España. Con lo cual los chavales institucionalizados eran chavales en riesgo de exclusión, pero de alguna manera todo lo público absorbía a estos chavales. En un momento determinado, y es una decisión política, surgen como setas pisos, muchos asociados a la iglesia, y lo siento y es así, pues como que reciben subvención, efectivamente, para cuidar a los chavales, cuando había toda la posibilidad del mundo de invertir en centros públicos, con todas sus deficiencias, porque yo las he visto, pero para invertir en centros públicos. Eso por un lado. Entonces creo que ha habido toda una política de privatización también de un servicio básico y elemental, como ha pasado, en concreto, yo lo conozco por la Comunidad de Madrid. Dejación de una función social. Exacto. Y esto ocurre y ocurrió en la Comunidad de Madrid y está ocurriendo cada vez más. Y por otro lado, yo creo que cuidado a la hora de hablar de las ONGs, porque yo creo que como todo lo institucional, hoy por hoy, no cubre todo lo que debería cubrir, no se puede hablar igual de todas las ONGs, porque las hay que están cubriendo los huecos que desgraciadamente lo público no está cubriendo. Sí, no, ya he dicho que no todas son iguales, pero que hay algunas que efectivamente son sinónimo de lucro y además eso, sus cargos directivos vienen de mundos que no tienen nada que ver ni con la enseñanza, ni con los menores, ni con nada de esto, sino con auténticas empresas. Desde mi punto de vista tienen que estar muy bien auditadas, muy bien vigiladas, muy bien supervisadas e inspeccionadas por lo público. Y luego, a priori, yo sí que creo que tiene que haber una ley que impida y prohíba a un menor ser enviado al país de origen. Porque cuando han venido aquí de entrada hay que protegerlo. Lo primero es protegerlo. Y cuando ya lo tengamos muy bien protegido, muy cuidado, y estudiemos dónde va a ir, entonces a lo mejor podemos mandarlo. Sí, perdona, pero también hubo, se les mandaba, de hecho, se les devolvía a su país cuando cumplían 18 años. Entonces, claro, uno de ellos me dijo, si querían devolverme a mi país, que me hubieran devuelto el primer día, no ahora, cuando han pasado 4 años y ya no soy ni de aquí ni de allí. Eso también es terrible, o sea, no se puede hacer eso. Mira, respondiendo a ver, yo hay algunas ONGs a las que no les voy a dar mi puñetera vida muy duro, porque hay ONGs que son verdaderos ministerios. Y cuando digo que son verdaderos, es que no son ONGs, son macro ONGs, algunas. Y yo creo que en la cabeza de todos rondan 3 o 4. Y luego lo que estabas diciendo de los menores y demás, lo de los pisos tutelados, lo sé por alguna experiencia, no mía personal, sino mi hijo, estuvo trabajando en una cuestión de estas. Hay unas redes que se encargan de recibir las subvenciones y esos no trabajan en ningún piso tutelado. Esos reciben el dinero, contratan a unas personas que tienen algún tipo de titulación, como sea trabajo social o alguna cosa de asistencia social, y los ponen al frente de esos centros por 4 putas pesetas. Y el control de quien los lleva, como muy bien decía antes Jaime, hay empresas que no tienen absolutamente nada que ver,
O sea, bueno, no sé, pues te digo una, San José de construcción. Que le dieron uno de los viveros que esos no han puesto un puto árbol en su puta vida. Sí, o España 2000, que es una organización de extrema derecha. Lo que pasa es que eso, que tiene un servicio de seguridad privado y ahí se han colado. Y ahí se ha colado en esos sitios, claro, se cuela gente, se cuela. No sé, hay una... Quizás estemos desviando demasiado la cuestión. Yo llevo 2 días seguidos casi que me han pedido en 2 sitios, un día en Ahorramás y el otro día en el Alto, 2 ONGs. ¿Conoce usted tal cosa? Digo, sí. Y usted, digo, pues mire usted, todo eso quien lo tiene que pagar son ustedes, son los gobiernos. Quien tiene que pagar son los gobiernos. Es que no hay dinero, pues que cobren más impuestos. En lugar de decir, rebajamos los impuestos y con que se cobren más impuestos y que pague y lo tiene que pagar. No se puede estar viviendo de la caridad, cosas que son de justicia y que tiene que cubrirla la justicia. ¿No hay dinero para investigar para el cáncer? Pues que se ponga más dinero. ¿Hay dinero para investigar la ELA? No, pues que se cobren más impuestos. Claro, pero no. Es que hay otra cosa, que es que ellos mismos, los cargos directivos, ellos se ponen sus sueldos sin ningún control. Eso lo tiene el que preside la Cruz Roja o la que preside la Cruz Roja. Eso es como un ministro o una ministra, joder. El de Médicos Sin Fronteras, el de Médicos del Mundo, todos estos, ¿qué sueldos tienen? Sí, pero es que hay otra cosa, que es que además en la práctica, un amigo mío, que murió, un periodista de Interview, en el año 93 estaba preparando un reportaje sobre la cantidad de organizaciones sin ánimo de lucro que había en España. En el año 93 él ya había contabilizado 45.000, de las cuales hay algunas que no cobran, porque también una ONG puede ser los amigos de los soldaditos o los amigos de plomo o los amigos de los conos de carretera, que hay una asociación de eso. Pero bueno, a lo que iba. Estas organizaciones en la práctica no se sabe ni cuántas hay ni quiénes son, porque en unas autonomías van por una partida presupuestaria y en otras por otra. En unos van por cultura, en otros por sanidad, en otros por igualdad, en otros. Entonces, en la práctica no se sabe ni cuántos hay ni cuánto cobran. Entonces es eso, un descontrol. Y el Estado ha hecho eso, ha hecho dejación de su función social y sobre todo pues con lo más sensible que hay, que son los niños. Yo quería... Mi pregunta es, estamos hablando de este tema, pero nos sentamos otros amigos del lado. Y nos estamos olvidando pues de la situación social y económica de Marruecos. Toda la vida con esa familia, con los reyes, el Hassan y tal. Y entonces, joder, y también cuando hay algún problema le echan la culpa a la religión.